¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno a descifrar uno de los conceptos clave en la química, el arte de balancear ecuaciones. A primera vista puede que suene un poco intimidante, ¿no? Pero van a ver que al final es como armar un rompecabezas, y la sensación de cuando todo encaja es increíble. A ver, empecemos con esto. Aquí tenemos ni más ni menos que la receta para hacer agua. Sencillísimo, ¿verdad? Hidrógeno más oxígeno nos da H2O. Pero aquí hay un problema. Un problema gigante que de hecho rompe una de las leyes más sagradas del universo. ¿Alguien ya lo notó? Pensemos que esa flecha en medio de la reacción es el centro de una balanza. A la izquierda tenemos los ingredientes, o sea, los reactivos. Y a la derecha el resultado, los productos. En la ecuación que acabamos de ver, empezamos con 2 átomos de oxígeno. Pero del otro lado de la balanza, solo hay uno. ¿Y el otro? ¿Se esfumó? Pues en el universo real eso simplemente no pasa. Y eso nos lleva derechito a la regla número 1, el pilar sobre el que se construye toda la química. Y ojo, no es una sugerencia, es una ley, y es inquebrantable. Se trata de la famosa ley de conservación de la masa, una genialidad del químico Antoine Lavoisier. Puesto en palabras sencillas, significa que no se puede sacar materia de la nada ni hacerla desaparecer por arte de magia. Todo lo que entra en una reacción tiene que salir. Eso sí, puede salir reorganizado de otra forma. Y bueno, ¿qué significa eso en la práctica para nosotros? Pues que balancear una ecuación es en esencia contar. Es asegurarnos de que la ley de Lavoisier se cumpla al pie de la letra. Nuestro trabajo es ser como detectives químicos, revisando que ningún átomo se nos haya perdido en el camino. Ahora sí, atención, porque esta es la regla de oro, la que no podemos olvidar jamás. Para que la balanza quede equilibrada, solo tenemos permitido cambiar los números grandes que van delante de las moléculas, o sea, los coeficientes. Es como si en una receta, en vez de una taza de agua, decidimos usar 2. Lo que nunca, pero de verdad nunca debemos hacer es tocar los números chiquitos, los subíndices. ¿Por qué? Porque cambiar un subíndice es cambiar la molécula por completo. H2O es agua, es vida, pero si le movemos a H2O2, ya no es agua, es peróxido de hidrógeno, algo totalmente distinto. Muy bien, con las reglas del juego ya claras, veamos la primera herramienta de nuestro kit. Se le conoce como el método de tanteo o de inspección. Pero no se dejen engañar por el nombre, no se trata de adivinar a lo loco. Es más bien un ensayo y error, pero con una estrategia. Es ideal para las ecuaciones que son más directas. Y para no andar dando vueltas en círculos, hay un orden recomendado. Se empieza por los metales, después se siguen con los no metales, luego el hidrógeno y por último se deja al oxígeno. Y aquí viene lo curioso. Si se hizo todo bien hasta ese punto, el oxígeno casi siempre se balancea solito, como por arte de magia. Es como el gran final del truco. Pero a ver, ¿qué pasa cuando la ecuación es un verdadero monstruo y andar tanteando se convierte en una pesadilla? Bueno, para esos casos subimos de nivel. Pasamos al método algebraico. Aquí ya dejamos de adivinar y usamos el poder de las matemáticas. Es la diferencia entre cocinar al ojo y seguir una receta de alta cocina con medidas exactas. Este método es pura lógica matemática. Se le pone una letra a cada compuesto, se arman pequeñas ecuaciones para cada elemento basadas en la ley de la conservación y ¡listo! Se resuelve el sistema. Es un método a prueba de fallos, perfecto para esas reacciones súper complejas donde a simple vista es imposible encontrar la solución. Y llegamos a la herramienta más especializada de todas, el método redox. Este es para un tipo de reacciones muy particular, esas donde los electrones andan saltando de un átomo a otro. Para poder usarlo, primero tenemos que rastrear a esos electrones usando algo que se llama número de oxidación, que básicamente es una etiqueta que nos dice la carga eléctrica de cada átomo. En una reacción redox siempre pasan 2 cosas al mismo tiempo. Por un lado, un elemento pierde electrones, a eso le llamamos oxidación, y su número de oxidación sube. Y simultáneamente otro elemento gana esos electrones, eso es la reducción, y su número de oxidación baja. Son como las 2 caras de una misma moneda, inseparables. El procedimiento aquí es un poco más clavado, porque ya no solo estamos balanceando la cantidad de átomos, sino que también tenemos que balancear la carga eléctrica.
se identifican los que cambian, se iguala el número de electrones que se van con los que llegan, y esos numeritos nos dan las pistas clave, los coeficientes, para resolver todo el rompecabezas. Ok, ya sea que usemos el tanteo, el álgebra o el método redox, al final siempre llega el momento de la verdad. ¿Cómo podemos estar 100% seguros de que la ecuación quedó perfecta? Pues con una revisión final, simple pero súper poderosa. Esta es la famosa tabla de verificación. No es más que hacer una lista de todos los elementos involucrados y contar cuántos átomos hay de cada uno del lado izquierdo, el de los reactivos, y cuántos hay del lado derecho, el de los productos. Es la prueba final, la que nos confirma que todo el trabajo está correcto. Y esta es la parte más satisfactoria. Cuando cada renglón de nuestra tabla de verificación tiene números iguales en ambos lados, con su palomita de correcto. ¡Lo logramos! La balanza está en perfecto equilibrio. La ley del universo se ha cumplido. El rompecabezas quedó resuelto. Entonces, resumiendo, el chiste es saber qué herramientas sacar de la caja en cada situación. Si la ecuación se ve sencilla, el tanteo es el camino más rápido. Si la cosa se empieza a complicar y no le vemos salida, el método algebraico nos da la respuesta segura. Y si de plano vemos que hay electrones brincando por ahí, el método redox es el especialista que necesitamos. Y con esto queda una última reflexión en el aire. Si la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, eso significa que cada átomo que nos conforma, cada átomo de este planeta, ha estado aquí desde el principio de los tiempos. Solo se ha ido reorganizando en estrellas, en rocas, en plantas y ahora en nosotros. Así que al balancear una ecuación, no solo estamos haciendo química, estamos echando un vistazo a ese ciclo cósmico infinito.